Video 32. El espacio como elemento abstracto. Una revolución tan grande como la que se dio en la primera mitad del siglo XX, que produjo innumerables obras de arte abstracto, tiene necesariamente que afectar nuestra manera de ver el arte. Y es que, después de estudiar las teorías como las de Mondrian o Kandinsky, necesariamente nuestra comprensión de los antiguos maestros cambia y no se mantiene estática. Y así pasa a lo largo de la historia del arte. De vez en cuando se revisa a los pintores del pasado para observar técnicas, para tomar ideas o también realizar reinterpretaciones. Nuevas maneras de pensar y de sentir nos presentan aspectos desconocidos de una pintura y nos ciegan hacia otros que fueron entendidos y admirados en su tiempo. Hoy vamos a abordar un aspecto que no es tan común que se pueda observar y vincular como la abstracción y sobre todo en un pintor italiano renacentista como Piero della Francesca. Piero della Francesca siempre ha sido considerado como un pintor importante. Fue el autor del primer tratado sobre perspectiva. Dicho tratado no solo se refiere a la formulación matemática para la representación de la tercera dimensión, es decir, de que las cosas parecieran reales. A pesar de la tangibilidad en las formas, de la exactitud de su perspectiva, su arte es de otro orden. Para Piero della Francesca, la perspectiva fue un medio para lograr la creación de un espacio organizado. Su interés primordial era la disposición de volúmenes sólidos en la profundidad espacial. Fue un gran estudioso de la matemática, como nos podemos imaginar, pues realizó y codificó las leyes de la perspectiva. Fue también un intelectual de lo clásico y un teórico de las artes. Su propio arte en correspondencia es un arte reservado e intelectual, que no puede ser comprendido en términos de sentimiento o de belleza superficial. Para ejemplificar lo anterior, veamos esta obra. Se trata de El descubrimiento de la verdadera cruz. Es un fresco que pertenece a un ciclo de 10 inmensas pinturas murales que se encuentran en el coro de la iglesia de San Francisco, en la pequeña ciudad italiana de Arezzo, pintadas entre 1452 y 1466. La leyenda del descubrimiento cuenta que Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, alrededor del año 330, dirigió la excavación donde se hallaron 3 cruces que pertenecieron a la crucifixión de Cristo y los 2 ladrones en la colina del Gólgota, fuera de Jerusalén. Para saber en cuál había sido crucificado Jesucristo, la acercó al cuerpo inerte de un joven muerto para resucitarlo. ¿Por qué decimos que tiene cualidades abstractas si sus figuras no presentan distorsiones y son, más bien, de un orden realista? Bueno, pues primero que nada, veamos esta obra como analizamos el cuadro de Vermeer en el video número 27. Ya sabemos que existe un arreglo en las formas, pero esta vez el escenario es poco profundo. Dentro de su limitada profundidad, los personajes están colocados como formas sólidas tridimensionales, no como formas planas. Son 2 escenas en una misma. A la izquierda se trata del momento de la excavación y a la derecha es el preciso momento en el que el joven resucita al acercarse la cruz de Jesús. Vemos cierta relación espacial del conjunto en general, pero nada de ello nos da intensidad expresiva ni del momento que pudo ser de vigorosidad y fervor al descubrimiento. Lo que falta de explicar lo dan las formas creadas de las figuras individuales. Cada una de ellas posee la solidez, la dignidad, la quietud de un gran objeto natural o la belleza abstracta de una soberbia obra arquitectónica.
Algunos de los personajes con los pliegues verticales de sus vestidos dan más la idea de columnas acanaladas que de seres humanos. Piero della Francesca es sutilmente irreal tanto en color como en la forma. Cada color es modificado o ligeramente neutralizado. Pueden parecer más tenues los colores que, por ejemplo, en la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, solo por tener una comparación de época. También es parte de la intencionalidad de Piero della Francesca. Los acontecimientos narrados aquí, la excavación de las cruces y la emoción del descubrimiento, son dramáticos, emotivos, llenos de acción. Sin embargo, las figuras no muestran agitación, ni admiración, ni movimiento. Parecen participar apenas en estos hechos sorprendentes. Otro pintor, como por ejemplo Caravaggio, hubiera aprovechado las situaciones dramáticas que la historia proporciona, los hubiera pintado en actitud de asombro y hubiera llenado la totalidad del cuadro con movimiento y contraste, y nos hubiera conducido a la escena como participantes. Piero della Francesca no quiere representar una reacción humana espontánea frente a acontecimientos espectaculares, ni considera estos milagros como meras anécdotas emotivas. Aleja su narración del plano de la experiencia mundana y la recubre de solemnidad, reverencia y grandeza. Sus personajes no son principalmente seres humanos, sino, en primer lugar, formas puras. Son abstractos en definitiva. Ellos nos permiten leer la historia de los acontecimientos representados, pero no en términos humanos, mundanos o emotivos. No somos conducidos como participantes, y si lo pensamos un poco más, cada quien está en su rollo y nos hacen sentir ajenos. Esta inmovilidad y reserva abstracta explica por qué el arte de Piero della Francesca parecería rígido, frío, limitado, sobre todo cuando se trata de compararlo con otros pintores que dan importancia ante todo al sentimiento y al drama emocional en la pintura religiosa. Pero ahora lo podemos ver muy claramente que su arte se trata de una majestuosidad abstracta que eleva los acontecimientos a su nivel apropiado y noble. Te dejo en la caja de descripciones un video para que en manos de los expertos te expliquen estas leyes matemáticas de perspectiva y que te hará observar la pintura del Renacimiento de otra manera. Como siempre te invito a que dejes tu like, tus comentarios, te suscribas, visites nuestros canales amigos, compartas y veas todos los videos de Aprendiendo Arte con La Faladora.